Descubre 5 lecciones extraordinarias del estoicismo que transformarán tu calma para siempre. El ambiente era denso, como si cada rincón del pequeño pueblo de San Miguel atrapara las expectativas, temores y sueños de su gente. Carlos, con 19 años en sus espaldas y un pasado que lo marcaba, se encontraba en una encrucijada que le parecía insalvable. La ferretería de su padre, don Javier, lo esperaba cada día. Sus tuercas y tornillos, ordenados y pulcros, eran una metáfora de la vida diseñada para él, simple, laboriosa, predecible. Sin embargo, su corazón latía por algo más. La ciencia era su refugio, pero cada murmullo en la universidad se sentía como un eco punzante, repitiendo la palabra soñador en su mente. La noticia de la muerte de su abuela Rosa fue un golpe, un hueco que se abrió en su pecho. Mientras revolvía el desván buscando consuelo, su mano se encontró con un diario polvoriento. Las páginas, repletas de reflexiones estoicas, resonaron en su interior como un ancestral susurro, ofreciendo un nuevo camino. Pero a pesar de la promesa de calma, la lucha seguía. En la universidad se sentía como un intruso, un pez fuera del agua, enfrentando la cruda realidad de un mundo que no siempre se mostraba justo. Las miradas desconfiadas de sus compañeros, la presión de sus sueños, eran como cadenas que lo asfixiaban. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba a menudo. Frases como «el esfuerzo rinde frutos» sonaban como un mantra en su mente. Pero cada fracaso y cada desencuentro con aquellos que se reían de él lo hacían dudar. Caras de desdén se volvían evidentes cuando sus ideas innovadoras chocaban contra el escepticismo de algunos profesores, sembrando la incertidumbre en su estómago. La vida académica, lejos de ser un paseo, era una selva repleta de espinas donde cada paso se sentía más doloroso que el anterior. La voz de su abuela, sin embargo, se aferraba a su alma, dándole fuerza en sus momentos más oscuros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta interna creció en Carlos cuando un profesor, decidido a desmantelar su confianza, comenzó a sabotear sus investigaciones. El rencor burbujeaba en su pecho, luchando entre la necesidad de mantener la ética y el deseo ardiente de salir a la luz. Atrapado entre los consejos de su abuela que le hablaban de resistencia e integridad y una desesperación emergente, Carlos enfrentaba un dilema moral que lo devoraba. ¿Podía luchar sin traicionar sus principios? Las horas de estudio se volvían sufrimiento, donde la presión de ser visto, respetado, aceptado, se mezclaba con una angustia paralizante. El día de la importante presentación se acercaba, y mientras su familia se preparaba para verlo brillar, Carlos sentía que la base de su mundo se tambaleaba. En ese momento crítico, en el que el sudor corría por su frente y su mente encontraba difícil hilvanar pensamientos claros, la voz de su abuela lo invadió como un fogonazo de luz. «La adversidad es una bendición disfrazada», parecía susurrar. Pero, ¿realmente podría reconciliar sus sueños con el legado familiar y destacarse? Mientras su corazón palpitaba con ferocidad, una interrupción repentina desde el fondo del salón se avecinaba, amenazando su camino. La inquietante pregunta flotaba en el aire. ¿Logrará Carlos alcanzar su sueño o quedará atrapado en las sombras de las expectativas ajenas? El día de la presentación llegó con el cielo cubierto de nubes grises, como si el universo mismo presagiara la tormenta emocional que Carlos enfrentaría. Al caminar hacia la sala, podía sentir los latidos de su corazón resonar en su pecho, mientras cada paso se sentía más pesado que el anterior. Se plantó frente a la audiencia, un mar de miradas que se expandían ante él, ansiosas y críticas al mismo tiempo. El sudor le empañaba la visión, pero una determinación inquebrantable le susurró que debía actuar. Las primeras palabras tropezaron en su lengua, un guiño desastroso a la confianza que había estado construyendo. La presión escalaba,
y las risas ahogadas resonaban en su mente como un eco persistente. Sin embargo, a medida que expuso sus ideas, las enseñanzas de su abuela comenzaron a inundar sus pensamientos. La adversidad es una bendición disfrazada, repetía en su cabeza, dándole un propósito a su lucha. Un momento decisivo se presentó cuando su profesor, el mismo que había intentado socavar su voz, interrumpió con un comentario despectivo. ¿Realmente crees que esto es lo mejor que puedes hacer, Carlos? La burla se sentía como un golpe en el estómago, y por un instante sus rodillas temblaron. Pero en lugar de caer, una chispa se encendió en su interior. En ese instante decidió que no se dejaría vencer. Es el conocimiento el que me respalda, pensó, suprimiendo el aliento tembloroso. En vez de dejarse llevar por la ira, respiró hondo y pidió a la audiencia que le diera una oportunidad. Despliegue de gráficos, datos y detalles surgieron de su mente como un torrente. Carlos se entregó a la pasión que siempre había sentido por la ciencia. Ahora, no importaba quién dudara de él, lo que importaba era la certeza de sus creencias y los esfuerzos que había dedicado a cada palabra que pronunciaba. Con cada frase, observó cómo el escepticismo se tornaba en curiosidad. Los rostros de sus compañeros comenzaron a cambiar, y aunque el profesor se mantenía un tanto cínico, las dudas se diluían en el aire. Por primera vez, sintió que el peso de las expectativas comenzaba a levantarse, sustituyéndolo por una nueva vida que le permitía ser él mismo. Influenciado por el estoicismo, entendió que la aprobación de los demás no definiría su valor. Era él mismo quien estaba creando su propio destino. Sin embargo, la adrenalina del momento no podía ocultar el estruendo que acechaba en su interior. La verdad era que, a pesar del avance, todavía luchaba con los recuerdos de la presión y la desconfianza. Sabía que la lucha no había terminado. Su viaje personal de transformación apenas comenzaba. Al salir del auditorio, su mente a rebosar de nuevas ideas y estrategias, se dio cuenta de que no podía descansar en sus laureles. Un nuevo desafío se presentaba. El mundo real fuera de las paredes de la universidad lo llamaba con sus matices de incertidumbre. Ese mismo día recibió un mensaje inesperado en su celular, una invitación a participar en un proyecto de investigación, uno que podría poner a prueba todo lo que había aprendido y hacerlo brillar de una forma que nunca había imaginado. Mientras miraba la pantalla del teléfono, una mezcla de emoción y miedo lo invadió. La pregunta era clara. ¿Estaba listo para dar el salto a algo desconocido o permitiría que el miedo lo retuviera nuevamente en las sombras? En su mente resonaba un solo pensamiento. La respuesta a esta decisión podría definir su futuro. ¿Tenía la fortaleza necesaria para enfrentarlo o se dejaría arrastrar de nuevo por las dudas? La inquietante expectativa se apoderó de él, alineando el camino que tenía por delante con una posibilidad de crecimiento personal más profundo y desafiante. Carlos se sentó en su habitación, el brillo de la pantalla iluminando su rostro tenso mientras leía y releía el mensaje de la invitación. El proyecto de investigación prometía ser una oportunidad única, pero también era un sombrío recordatorio de su último desafío. Sería capaz de sostener lo que había empezado. El mismo Carlos que había temido a la crítica y la burla. Su corazón latía con fuerza, y aunque la adrenalina del día anterior aún resonaba en él, la duda comenzó a filtrarse entre sus pensamientos. Decidió que no podía darse el lujo de ser impredecible. En lugar de permitir que sus miedos gobernaran su mente, optó por platicar con su abuela. Tenía confianza en su sabiduría, y ella siempre sabía cuando las nubes de la incertidumbre envolvían su mente. Se acomodó en el sofá frente a ella, su mirada inquieta pelos de preocupación. «Carlos, ¿qué te preocupa?», le preguntó, dejando a un lado el proyecto de tejido que había estado realizando. Él vaciló, sintiendo que aún no tenía las palabras adecuadas para describir su tumulto interno. Pero finalmente se adentró. «Tengo una invitación, pero no sé si estoy a la altura. La presión es abrumadora, y siento que fallaré». Su abuela lo miró con atención, como si cada palabra suya midiera el peso de la gravedad. «Cada desafío es como un poema de vida, Carlos», le explicó ella con suavidad. «Tienes que escribirlo de la forma en que desees. La verdad es que el miedo puede ser un maestro si decides convertirlo en tu maestro». La idea de que el miedo pudiera ser un maestro
lo intrigaba. Carlos siempre había percibido el miedo como un obstáculo que debía superar, no como algo que podía guiarlo. En sus pensamientos, esa revelación comenzó a unirse a su comprensión del estoicismo. La adversidad realmente podía ser una bendición, y la dicotomía de control era un pilar que lo sostenía. La conversación con su abuela lo dejó reflexionando. Decidió que en lugar de esquivar la invitación al proyecto, se sumergiría en ella y aprovecharía la oportunidad para no solo demostrar su valía, sino para redefinirla. Así que, con la claridad de que no se trataría solo de sus habilidades académicas, sino de su capacidad para aprender y crecer emocionalmente, Carlos aceptó el reto. Semanas pasaron sumido en la investigación. Cada día se enfrentaba a nuevos problemas y obstáculos que, en su mayoría, volvían a despertar sus viejos miedos. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, comenzó a anotar sus pensamientos y emociones cada noche. Se dio cuenta de que el simple acto de poner en palabras lo que sentía lo ayudaba a desarticular su ansiedad, transformando los pensamientos inquietantes en un diálogo interno constructivo. Un viernes por la tarde, mientras revisión de datos, se topó con una similitud significativa. Había un patrón en la información que podría cambiar el curso del proyecto. La emoción lo invadió. Era una chispa de creatividad que lo sorprendió. En ese momento, en medio de esa realización, Carlos sintió que no solo era un estudiante atrapado en una búsqueda de validación, sino un investigador cuyo camino estaba comenzando a definir una nueva dirección en su vida. Sin embargo, lo que no sabía era cómo su descubrimiento estaría predestinado a enfrentarlo una vez más con su profesor, en una confrontación que sacudiría aún más sus cimientos. La incertidumbre se intensificó en su interior. ¿Estaré preparado para enfrentar la crítica de nuevo? Las horas pasaron rápidamente, y con la fecha de la presentación final acercándose, sintió el sabor de las preguntas anidadas en su mente. La realidad era que todo el trabajo arduo y las lecciones que había aprendido hasta el momento se verían a prueba. A pesar de sus esfuerzos en la autocrítica positiva, un sueño que había tenido la noche anterior aún lo perseguía, un reflejo de sus temores más profundos. Carlos se quedó observando la ventana. Las nubes comenzaban a dispersarse. La lucha que había enfrentado en el auditorio se sentía distante, casi como un recuerdo que le empujaba hacia adelante, hacia una nueva batalla. ¿Estaba realmente listo para confrontar el juicio de su profesor una vez más, esta vez con su descubrimiento en el centro de la discusión? Esa inquietante pregunta resonaba, y el futuro se perfilaba como un lienzo en blanco frente a él, esperando ser llenado con sus decisiones y su valentía. Carlos despertó una mañana con el sol colándose por la ventana, iluminando su habitación. Sin embargo, esa luz no disipaba las sombras que aún lo acechaban. La fecha de la presentación se acercaba y con ella la presión aumentaba. Su mente luchaba entre la emoción de su descubrimiento y el terror de enfrentar la crítica de su profesor. Decidió que esta vez no se dejaría arrastrar por la ansiedad. Recordando las enseñanzas de su abuela, se propuso construir su confianza desde adentro. En lugar de cuestionar su preparación, se centró en lo que había aprendido. Comenzó a detallar los 5 hallazgos clave de su investigación, consciente de que cada uno de ellos no solo formaría parte de su presentación, sino de su crecimiento personal. Mientras escribía, reflexionó sobre la primera lección del estoicismo, el control sobre su mente. Se dio cuenta de que el miedo era una construcción mental que podía manejar. No es lo que ocurre exteriormente, sino cómo reacciono ante ello, se dijo. Con cada palabra que anotaba, su determinación se fortalecía. La segunda lección emergió de su reflexión, aceptar la incertidumbre como parte del proceso. Entendió que no podía prever la reacción de su profesor, pero podía prepararse lo mejor posible. La aceptación le otorgaba un poder renovado, transformando su ansiedad en motivación. Al profundizar en su investigación, el tercer hallazgo surgió de la importancia de la práctica. No bastaba con entender la teoría, debía experimentarla en la vida real. Con esta idea en mente, decidió que practicaría su presentación frente a su espejo cada noche,
ensayando no solo las palabras, sino también el lenguaje no verbal que podría transmitir su confianza. La cuarta lección se manifestó a través de la humildad de aprender de otros. Recordó a sus compañeros de clase y a su profesor. Se propuso buscar retroalimentación antes de su presentación, dispuesto a escuchar críticas constructivas. Esta apertura a la opinión ajena sería un acto de valentía, no de debilidad. Finalmente, la quinta lección se volvió clara. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Era un viaje que no solo se centraba en su trabajo académico, sino que también era personal. Por cada obstáculo había un potencial de desarrollo, y Carlos estaba decidido a abrazar lo que viniese. Con su lista de lecciones completas, su enfoque se desplazó. Ya no se sentía como un estudiante temeroso, se transformaba en un investigador decidido. Este camino lo condujo a una reflexión más profunda sobre sus motivaciones. Sintió un cambio interno, impulsado por la idea de tener un propósito mayor en su trabajo, no solo cumplir con una obligación, sino contribuir genuinamente al conocimiento humano. El día de la presentación llegó, y antes de entrar al aula, inhaló profundamente. Las horas de práctica y reflexión resonaban dentro de él. Sin embargo, su corazón seguía latiendo rápidamente. Sabía que enfrentar a su profesor significaba no solo presentar su trabajo, sino también enfrentar su propia vulnerabilidad. Estaba a punto de compartir no solo datos, sino también su crecimiento personal y su lucha interna. Al cruzar el umbral del aula, el murmullo de los estudiantes se desvaneció, centrándose todo en su figura. Frente a su profesor, sintió cómo las lecciones que había interiorizaba vibraban en su ser. Sin embargo, algo en la mirada de su profesor lo inquietó. ¿Había un juicio oculto allí? ¿O simplemente era su mente atrapada en el pasado? Carlos se preparó para hablar, pero un impulso de duda atascó sus cuerdas vocales. La pregunta de su valía parpadeó en su interior. ¿Y si aún no estoy listo? Mientras tomaba aire, la tensión creció. Se enfrentaba no solo a la audiencia, sino al momento que podría definir su camino. Con la mente clara y el corazón palpitante, levantó la mano y comenzó a hablar. ¿Lograría contener sus dudas y convertirlas en una presentación inolvidable? La respuesta estaba en el aire, esperando ser revelada. Carlos se sumergió en su presentación, las palabras fluyendo como un río que había aprendido a navegar. Al principio, todo parecía un ecosistema familiar. La confianza que había construido lo respaldaba. Habló de sus hallazgos con pasión, cada diapositiva encajando en un rompecabezas que revelaba no solo un tema académico, sino su viaje personal. Sin embargo, cuando llegó a la mitad, una oleada de inseguridad lo golpeó. Se dio cuenta de que el temor al juicio de su profesor estaba regresando, envolviéndolo en una nube gris de dudas. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, recordó la lección más crucial. La autenticidad es una forma de poder. Optó por ser honesto, lo que lo llevó a compartir su lucha, su viaje hacia la aceptación de la incertidumbre y la práctica constante. El aula permaneció en silencio tenso, pero en lugar de propagar su ansiedad, compartió su vulnerabilidad como un faro de luz en la penumbra de su inseguridad. Al concluir su presentación, la satisfacción brotó de adentro hacia afuera. Había desnudado sus miedos. Los había presentado como artefactos de su experiencia, no como obstáculos. Mientras se sentaba, recibió el silencio de la clase como un abrazo cálido en lugar de un juicio severo. Era un aviso silencioso de que había logrado conectar con su audiencia. El profesor levantó la mano, rompiendo el hechizo que había tejido. Con un semblante serio, sus palabras brillaban con una claridad implacable. Carlos, no solo has compartido tu investigación, también has compartido una lección sobre el valor de ser vulnerable. Las palabras resonaron dentro de él, un eco del crecimiento que había anhelado. Sin embargo, el reforzamiento de esta experiencia no llegó sin un costo. Mientras salía del aula, una mezcla de orgullo y tristeza envolvió su ser. La vulnerabilidad, había aprendido, es un terreno fértil para el crecimiento, pero también puede abrir heridas. Se dio cuenta de que aunque había ganado en su presentación, quedaban interrogantes sobre su propio valor, sobre su posición en un mundo donde la crítica y la admiración frecuentemente coexisten. En los días siguientes se sumergió en un ciclo de reflexión. Carlos entendió que este camino no terminaba con una presentación. La crítica de su profesor llegó como una oportunidad para evolucionar. Existen dimensiones de mi capacidad que aún no han sido reveladas,
pensó. Con un cuaderno siempre a mano, comenzó a anotar pensamientos que, aunque crudos, eran esenciales para su desarrollo. Decidió que después de cada interacción significativa, se registraría en su diario las emociones generadas, así como el feedback obtenido. Esta práctica no solo sería un método de autoconocimiento, sino también un mecanismo para reforzar su valentía. La idea de buscar comentarios no solo de su profesor, sino también de compañeros, se empezó a transformar en una estrategia. Una noche, al repasar sus apuntes, se topó con una idea poco explorada. ¿Qué tal si organizaba una charla abierta entre compañeros para compartir entre ellos sus investigaciones? No solo sería una oportunidad para que cada uno se expusiera ante los demás, sino que también podría consolidar su red de apoyo. Al compartir respuestas y dudas, podría aprender de los desafíos de otros. La auténtica retroalimentación podría proporcionar nuevos ángulos en su propia exploración. Esa noche, una emoción distinta brotó en su pecho. Se sentía emocionado, no solo por la posibilidad de ser oído, sino por el deseo de fomentar un espacio donde otros pudieran liberarse de sus propias ansiedades. Todo este proceso despertó algo dentro de Carlos que lo impulsó a empezar a planear. Sin embargo, a medida que avanzaba en su proyecto, sus pensamientos se llenaban de preguntas inquietantes. ¿Sería suficiente? ¿Podría afrontar las críticas de manera colectiva? La inquietud comenzaba a escalar nuevamente. La incertidumbre había pasado de ser su maestro a un desafío en sí mismo. ¿Era este el verdadero inicio de su viaje? Interrogantes ardían en su mente a medida que la idea de la charla seguía tomando forma, pero también se encontraba ante una nueva batalla interna. El próximo paso sería el más importante, y Carlos sabía que la clave para enfrentarlo sería enfrentarse a su propia voz interna. Pero, ¿cómo dominar esas voces persistentes que retumbaban en su mente? La respuesta estaba más allá de su zona de confort, al acecho, esperando ser descubierta. Carlos sabía que la idea de organizar una charla podía ser tanto un catalizador de crecimiento como una fuente de ansiedad. Se pasaba las noches con el cuaderno abierto frente a él, los pensamientos girando en su mente como un torbellino. Cada vez que intentaba escribir un esbozo para la presentación, la autocrítica emergía, dejando un rastro de dudas en su página en blanco. Se quedó paralizado, contemplando cómo la posibilidad de ser el mediador de la vulnerabilidad, tanto propia como ajena, lo aterraba. No obstante, ahí estaba, enfrentándose a sus miedos con una voluntad renovada, intentando recordar que la vulnerabilidad había sido la raíz del crecimiento en su presentación anterior. Con determinación, se sentó al escritorio y comenzó a escribir. La idea de la charla se moldeaba en su mente. Decidió que el enfoque sería centrarla en la autenticidad, el aprendizaje basado en el error y cómo estos afectan nuestro desarrollo personal y académico. Comprendió que, si bien el camino hacia la autenticidad era individual, podría servir como un espejo para muchos de sus compañeros. Esto no solo le daría a ellos una estructura sobre cómo afrontar sus propias inseguridades, sino que a su vez le ofrecería a Carlos una oportunidad valiosa para consolidar la conexión entre sus emociones y sus experiencias. Los días pasaron y él no solo preparó su narración, sino que también empezó a buscar apoyo. Tras un par de conversaciones informales con compañeros, el interés fue mutuo. La validación comenzó a florecer en su interior. Por primera vez, no se sentía solo en esta travesía. Estaba construyendo un espacio donde otros podían explorar sus propias vulnerabilidades. Sin embargo, el día de la charla se aproximaba, y con ello su ansiedad también aumentaba. El miedo a ser juzgado por su propia fragilidad lo acechaba nuevamente, como un ladrón en la noche. Tan pronto como meditaba sobre la charla, la misma autocrítica que había sentido antes se reavivó con fuerza. Se preguntó, ¿realmente podía liderar una conversación sobre autenticidad y vulnerabilidad cuando uno de sus mayores miedos era ser visto como un fraude? Todas esas voces negativas reclamaban ser escuchadas, y a menudo le decían lo peor, nadie te tomará en serio. Concluso ante esta nueva batalla, decidió utilizarla como una herramienta inspiradora. Se sentó de nuevo con su diario, y esta vez se permitió escribir sobre su miedo. Sintió que al poner sus pensamientos sobre el papel, les restaba poder. Escribió sobre sus inquietudes, sus inseguridades y el hecho de no ser un experto, sino simplemente un estudiante en busca de conexión. Respiró profundamente mientras vertía sus pensamientos, sintiendo cómo cada palabra escrita le daba forma a la narrativa de su propia vida y no a la de un impostor. Días después, con el evento ya programado,
Carlos llegó a la universidad sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Miró a su alrededor, observando a sus amigos y conocidos, todos con sus propios miedos. Pensó que quizás no estaba solo en esta lucha. Se dio cuenta de que sus corazones estaban cargados con inseguridades similares. Era entonces, al iniciar la charla y ver a todos los rostros ansiosos, que sintió no un abismo, sino un puente hacia la conexión que deseaba construir. Al enfrentar su público, en lugar de ceder al pánico, invocó todo lo que había escrito y experimentado. Comenzó a hablar de la valentía de mostrar su imperfección y de cómo en este acto se forjaba el lazo más fuerte de la comunidad. La autenticidad podía ser la respuesta a sus dudas, y mientras articulaba esas ideas, su confianza comenzó a crecer. Mientras la conversación fluía, se dio cuenta de que en sus manos no solo sostenía su propia historia, sino también el potencial de tocar las vidas de otros. Pero dentro de ese torrente de emociones, también surgieron nuevas dudas. Si todo esto salía bien, ¿estarían dispuestos a abrirse tanto como él lo había hecho? Fue un momento de revelación, pero también de incertidumbre. Cada historia compartida era un recordatorio de que la vulnerabilidad conlleva riesgos, y Carlos se quedó pensando en cómo estos lazos, aunque fuertes, también podrían desmoronarse ante las críticas externas. Podía sentir que su viaje apenas comenzaba. Lo que estaba en juego no era solo el éxito de la charla, sino algo más profundo: su capacidad para mantenerse firme frente a la crítica y descubrir su verdadero yo en el proceso. Y mientras el intercambio se desenvolvía, la pregunta perturbadora se hizo latente en su mente. ¿Sería capaz de sostenerse a sí mismo en esta nueva versión de Carlos, o sucumbiría ante la presión de lo que otros esperaban de él? La sala estaba en silencio, y Carlos se encontraba al borde de una transición fundamental, preguntándose si realmente podría sostener la autenticidad en un mundo donde a menudo se confunde con debilidad. La charla transcurrió de forma fluida, y los aplausos resonaron en la sala, pero el eco de la incertidumbre seguía presente en la mente de Carlos. Había compartido su experiencia con valentía, sin embargo, la satisfacción inmediata se vio rápidamente empañada por la pregunta que lo asaltaba. ¿Y ahora qué? La conexión que había forjado durante esa hora contaba con un brillo intenso, pero no podía ignorar la sensación de desasosiego que se instalaba en su interior. Mientras abandonaba el aula, los murmullos de sus compañeros se mezclaban con el sonido de sus pensamientos. La vulnerabilidad que había abrazado se sentía liberadora, pero surgía una resistencia interna al empoderarse de su propia voz. Reflexionó sobre la charla y preguntó a sí mismo si había sido suficientemente impactante. Aunque algunos estaban abiertos a compartir sus historias después de su intervención, temía que esa conexión fuese efímera. Tal vez su autenticidad no bastaría para mantener ese lazo, y el miedo volvería a cernirse sobre él. Los días siguientes se tornaron en un ciclo de introspección. Carlos empezó a escribir de nuevo, pero esta vez las páginas no contenían solo temas de vulnerabilidad. Reflexionaba sobre la resiliencia, el control emocional y, muy en particular, sobre los principios del estoicismo que siempre había encontrado fascinantes. La capacidad de enfrentar situaciones adversas con calma y ecuanimidad resonaba cada vez más dentro de él. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no radica en versiones pulidas de uno mismo, sino en saber gestionar las emociones que surgen de enfrentar la realidad. Con ese nuevo enfoque, Carlos retomó la idea de organizar un pequeño taller sobre estoicismo. Deseaba abordar cómo estos principios antiguos podían ofrecer herramientas contemporáneas en el ámbito académico y personal. Visualizaba un espacio donde sus compañeros pudiesen integrar la filosofía estoica en su vida cotidiana, un refugio donde cada persona pudiera aprender a lidiar con la autocrítica y el miedo al fracaso. Era arriesgado, pero también prometedor. En ese instante volvió a encenderse la chispa de su propósito. Él sabía que dar el siguiente paso implicaba enfrentarse a su resistencia interna y permitirse experimentar lo que significaba liderar desde la vulnerabilidad auténtica, incluso si eso significaba encontrar sus propios límites. Se comprometió a explorar más sobre el estoicismo en su vida diaria, aprendiendo a hablar sobre la pérdida y la incertidumbre sin temor al juicio ajeno. Deseaba que su próximo taller no solo fuera una lección sobre filosofía, sino una experiencia transformadora. Carlos se zambulló en libros y recursos, dedicando horas a entender a pensadores como Epicteto y Séneca.
Mientras investigaba, se sentaba en un café cerca de su universidad, y durante esas horas se volvió evidente una conexión. La calma, la aceptación y la fuerza que emanaban de las enseñanzas estoicas no solo eran valiosas en tiempos de crisis, sino que podían ser aliadas en momentos de duda y ansiedad. La idea de ofrecer a otros herramientas que le habían ayudado tanto empezó a tomar forma, pero a la vez la presión crecía. ¿Sería capaz de compartir sus aprendizajes con la claridad y profundidad que merecían? La fase de investigación acabó, pero en su interior flotaba la pregunta: ¿podría equilibrar su deseo de ser real y vulnerable con la necesidad de ofrecer una guía sólida? A medida que se acercaba el día del taller, la ansiedad lo volvió a visitar. Sumido en esas reflexiones, se dio cuenta de que cada segundo valía la pena. Había aprendido que, al igual que en el estoicismo, el verdadero crecimiento se produce al abrazar lo incontrolable y permitir que la adversidad lo lleve a su verdadero potencial. Mientras se preparaba para la próxima jornada, una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Qué pasaría si, al abrirse a compartir su experiencia, se descubriera una verdad más profunda y desafiante que la que había conocido hasta ahora? El silencio en su mente se hacía cada vez más ruidoso, y el camino hacia la autenticidad, todavía repleto de incertidumbres, lo acercaba a un precipicio del que no podía regresar. Carlos se despertó aquel día con una mezcla de nerviosismo y determinación que crujía en su interior. Miró por la ventana. El sol brillaba como si alentara su jornada. Hoy era el día del taller, el momento en el que todo lo que había aprendido y reflexionado debía tomar forma ante los demás. Las horas previas se sintieron interminables, como si el tiempo se deslizara entre sus dedos, pero su mente estaba decidida a enfrentar la realidad de la incertidumbre. Se preparó con cuidado, eligiendo cada palabra que pronunciaría. Al igual que los estoicos que había estudiado, quería que cada idea que compartiera resonara con claridad. La filosofía estoica siempre había prometido un orden en el caos, una manera de ver las adversidades no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. ¿Podría él eventualmente convertirse en un faro de esa sabiduría para otros? Cuando el reloj marcó la hora, Carlos entró al aula, sintiendo la mirada de sus compañeros sobre él. El espacio estaba lleno de rostros expectantes, algunos conocidos, otros no tanto. Esa atención lo envolvió, inaugurando una tormenta interna de dudas. Pero en medio de esa inquietud, recordó las enseñanzas de Epicteto. No podía controlar lo que pensaban los demás, solo cómo respondía. Inició su presentación compartiendo historias personales, momentos en los que la vida había exigido más de lo que parecía razonable. Las risas y los susurros de complicidad empezaron a surgir entre la audiencia. A medida que se adentraba en los 5 principios fundamentales del estoicismo, la atmósfera se volvía más palpable. Se sentía una conexión positiva. Habló sobre la aceptación, la disciplina, la conexión con el presente, la resiliencia ante la adversidad y la importancia de la comunidad, aunque una parte de él aún cuestionaba si su mensaje tenía la profundidad necesaria. Sin embargo, mientras avanzaba, un destello de claridad lo atravesó. No se trataba solo de impartir conocimientos, era sobre generar un espacio donde los demás pudieran reflexionar, donde ellos también pudieran cuestionarse. Carlos comenzó a fomentar una conversación, preguntando a sus compañeros cómo habían enfrentado sus miedos y ansiedades, invitándolos a compartir sus historias. Así, el aula se transformó en un entorno de aprendizaje colaborativo. La magia del momento se materializó cuando una compañera, Ana, se levantó para compartir su experiencia con la ansiedad sobre exámenes. El relato de Ana resonó en muchos, y Carlos pudo darse cuenta de que había creado algo mucho más grande que simplemente un espacio educativo. Había abierto la puerta a una genuina conexión humana. Las palabras fluyeron, llenando el espacio con un eco de historias diversas, y él avanzaba al mismo tiempo que todos sus compañeros, cada uno contribuyendo a la energía colectiva que se desarrollaba entre ellos. El taller se convirtió en un diálogo espontáneo, donde la vulnerabilidad fue la fuerza subyacente. Carlos sentía cómo la resistencia que una vez lo había mantenido cautivo comenzaba a desvanecerse, y una nueva confianza lo impregnaba. Cada vez que compartía algo, una parte de su temor se transformaba en empoderamiento. Al final de la sesión, un sentido renovado de comunidad emergía, desprendiendo del aire la promesa de que juntos podían enfrentarse a la vida. Cuando terminó, los aplausos retumbaron en sus oídos,
y al mirar a su alrededor sintió que había dado un paso hacia adelante, no solo por sus compañeros, sino por él mismo. Sin embargo, a medida que abandonaba el aula, la misma pregunta que había surgido antes volvía a repetirse en su cabeza. ¿Era suficiente? La mirada de algunos compañeros, en particular la de Ana, lo intrigaba. ¿Qué podría surgir de una conexión más profunda? Esa inquietud lo llevó a preguntarse si era capaz de transformar no solo su propia vida, sino también la de los demás, y si al hacerlo descubriría una verdad inexplorada que cambiaría su camino para siempre. Los días que siguieron al taller se tornaron en un torbellino de reflexiones para Carlos. Cada mañana al despertar, la sensación de triunfo comenzaba a desvanecerse, dejándole con preguntas más intensas que respuestas. La interacción con sus compañeros había despertado algo profundo en él, pero también había dejado al descubierto una serie de inseguridades que previamente intentaba ignorar. ¿Era realmente capaz de inspirar a otros? ¿Tenía el derecho de considerarse un guía? Carlos se sentó en su escritorio, rodeado de libros abiertos y notas dispersas. Las palabras de Epicteto regresaron a su mente, empujándolo a la acción. Decidió que su crecimiento debía ser proactivo, que cada duda debía ser confrontada y transformada en conocimiento. ¿Por qué no profundizar más en el estoicismo? En lugar de refugiarse en la inseguridad, podría explorarlo y aprender a dominarlo en su propia vida. Dedicó una parte de su día a investigar sobre las técnicas estoicas. Aprendió sobre la práctica de la visualización negativa, un método que invitaba a imaginar los peores escenarios posibles, para así valorizar lo que se tenía. Aquella idea resonaba de manera inquietante en su interior. La vida, con sus desafíos y sorpresas, no siempre permitía la preparación para las adversidades. Sin embargo, al contemplar sus temores, Carlos encontró una sorprendente liberación. Al aceptar la posibilidad de perder lo que apreciaba, comenzó a apreciar más intensamente lo que poseía. Comenzó a poner en práctica un diario de gratitud, anotando cada día 3 cosas por las que se sentía agradecido. Las palabras fluyeron con sinceridad al tiempo que su perspectiva cambiaba. Aquellas pequeñas reflexiones diarias se convirtieron en su fuente de fortaleza. En medio de las dificultades académicas y la presión social, se cultivaba un nuevo sentido de calma. Sin embargo, la verdadera prueba llegó una semana más tarde, cuando Ana le envió un mensaje. En su texto decía que quería hablar con él sobre algunas ideas para un nuevo taller. La conversación se tornó agridulce cuando Carlos, en su interior, empezó a sentir la misma mezcla de vulnerabilidad y aspiración que había sentido durante su presentación. Había un destello de emoción en esas palabras, pero también una preocupación creciente. ¿Qué podría ofrecerle que realmente valiera la pena? Ambos acordaron reunirse después de clases en una cafetería cercana. La ansiedad lo envolvía, porque al fin y al cabo, esta debía ser una conversación que les permitiera avanzar, pero la posibilidad de un fracaso personal lo mantenía alerta. ¿Sería capaz de contribuir de manera significativa, o podría caer en la trampa de la comparación y la duda propia? Su encuentro fue un intercambio de ideas energizante. Ana compartió su visión, que era tan inspiradora como desafiante. Sin embargo, mientras escuchaba, Carlos comenzó a cuestionar si sus propias ambiciones eran suficientemente valiosas. Sentía que esta era una oportunidad de crecimiento, pero también una confrontación con sus propios límites y expectativas. Le gustaría ser un apoyo, pero temía no tener el peso necesario de experiencia. Cuando la conversación tocó el tema de la próxima presentación, Carlos sintió como si 2 caminos se abrieran ante él. Tenía la opción de permanecer en su zona de confort, dudando de su capacidad, o lanzarse a la posibilidad de crear algo significativo, incluso si eso significaba arriesgar su seguridad emocional. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Mientras se despedían, sin más que el eco de sus voces resonando en el aire, Carlos se dio cuenta de que había abrazado una semilla de inspiración. La pregunta seguía martillando en su mente. ¿Estaba realmente preparado para liderar, o simplemente se escondía tras el deseo de ayudar a otros? A medida que cruzaba la puerta de la cafetería, el aire frío le golpeó el rostro, y con él la sensación de que estaba en una encrucijada. Esa noche las luces de la ciudad parecían brillar con una emoción renovada, pero al mismo tiempo un giro inesperado lo aguardaba. Ana había mencionado una oportunidad que implicaría más riesgo del que él había imaginado. ¿Aceptaría el desafío que cambiaría su vida tanto profesional como personalmente? La respuesta, decidida en el corazón de la noche, sería clave para su próximo paso. Carlos se encontró en un punto culminante de su trayectoria. El día había llegado, la sala estaba llena, y la expectativa vibraba en el aire. La conexión que había forjado con sus compañeros durante aquel taller sobre estoicismo lo había llevado a contemplar un nuevo horizonte.
El pensamiento de colaborar junto a Ana en un nuevo proyecto lo motivaba, pero también lo abrumaba. Sin embargo, había algo diferente esta vez, una resolución interna que había crecido en él. La preparación para la presentación no fue fácil. Cada día era un ejercicio de autoconocimiento y manejo emocional. Recordó las lecciones estoicas que lo habían guiado desde su bosquejo de dudas hasta esta nueva ilusión. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas, resonaba en su mente mientras redescubría su capacidad para liderar desde la vulnerabilidad, en lugar de ocultar sus inseguridades. En el momento de presentarse ante el público, Carlos recordó la voz de su abuela, el eco de sabiduría que siempre lo había acompañado. Se plantó firme, sintiendo cómo la confianza en sus capacidades emergía a medida que compartía su historia. Los inicios humildes, los tropiezos y su lucha constante por encontrar su voz resonaron en él. A medida que hablaba, sintió que cada palabra tenía peso, un significado profundo que iba más allá de la mera presentación. Era un acto de autenticidad. Cuando terminó su discurso, el aplauso en la sala no fue solo un reconocimiento a su esfuerzo, sino un testimonio de la transformación que había logrado. Por primera vez, Carlos no solo fue el inmigrante en el mundo académico, se convirtió en un faro de la superación, un ejemplo de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza compartida. Con la energía aún caliente en su interior, se dirigió hacia Ana. La calidez que irradiaba su compañera llenó el espacio entre ellos con un sentido renovador de posibilidad. «Lo hiciste increíble», le dijo, y mientras intercambiaban sonrisas cómplices, Carlos pudo sentir que a partir de aquel momento no solo había conquistado sus miedos, sino que había cimentado una conexión genuina. Pasaron los días, y el proyecto que tanto habían anhelado comenzó a tomar forma. Juntos decidieron desarrollar un taller que combinara el estoicismo con técnicas de manejo emocional. La propuesta no solo enriquecía su experiencia académica, sino que también les brindaba la oportunidad de ayudar a otros, compartir sus aprendizajes y permitir que más personas enfrentaran sus propios demonios. La evolución de Carlos fue innegable. Desde aquel primer día en la ferretería de su padre, se había transformado en un investigador apasionado, un líder consciente de sus propios miedos, y más importante aún, alguien dispuesto a ser vulnerable ante su comunidad. Logró establecerse no solo como un académico, sino como un compañero dispuesto a escuchar y empoderar a otros en sus luchas. Finalmente, en la presentación final del taller, no solo se sintió preparado, sino que también se dio cuenta de la importancia de cada paso dado, cada temor superado, cada conexión forjada y cada lección aprendida. El reconocimiento no solo vino de sus compañeros, sino también de su profesor, quien, sorprendentemente, le otorgó una validación que nunca había imaginado. Con orgullo, Carlos tomó la palabra y expresó cómo el verdadero crecimiento había sido, y siempre sería, un viaje dinámico. Con cada sufrimiento, la oportunidad de aprender había crecido. La adversidad es solo un capítulo, concluyó. Es lo que hacemos con esas experiencias lo que define quiénes somos. Al finalizar, el aplauso resonó en el aula, pero Carlos sabía que el reconocimiento más valioso no venía de ellos, sino de su propia transformación. Había conquistado sus miedos y había encontrado su lugar, un verdadero sentido de pertenencia que sentía estaba destinado a compartir. Junto a Ana, miraron hacia el futuro con renovada esperanza. Nuevos retos se avecinaban, y Carlos entendía que cada uno sería una oportunidad para seguir aprendiendo. Había llegado a un punto de confianza sólida y reconocimiento, y la vida, con todas sus incertidumbres, ya no lo asustaba. Su corazón relucía con la certeza de que siempre habría un camino por recorrer, siempre hacia adelante, abrazando su viaje personal con valentía. Ahora era el momento de aprovechar este nuevo capítulo. Así que, ¿estás listo para no perderte lo que viene? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.